Listo. Listo, Liz, gracias. Bueno, chicos, buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo cuatrimestre que comenzamos. Hoy vamos a empezar con la materia de Derecho del Trabajo o Derecho Laboral. Pero antes quiero hacerles unos comentarios. Ya podrán ustedes y el resto de sus compañeros checar en plataforma, ya están sus trabajos y hay algunos enlaces de libros de las materias de derecho para que ustedes puedan irlos consultando y resolviendo las tareas que ya están establecidas pendientes, para que ustedes en su oportunidad pues se den el tiempo de hacer esta contestación de tareas, y si van surgiendo dudas en el transcurso de las clases, pues vayamos aportando esas dudas. De igual forma, les quiero comentar, subí una liga para para participar en un webinar que está impartiendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Imparte varios, sin embargo, el que ahorita está pendiente o que me pareció muy prudente en las clases que también tiene, que es Derecho Constitucional y Amparo, es un webinar que se llama La jurisprudencia, su difusión y su consulta. Me gustaría que pudieran inscribirse. Las fechas son el día de mañana, el día 21, el día 23 y el día 30 de septiembre. Para que podamos tomarlo todos, dan constancia de participación y bueno, aparte se les dejó una tarea respecto de este webinar. Es impartido por las autoridades que trabajan en la Suprema Corte, entonces va a estar muy interesante para que ustedes puedan participar. Y pues, después de darles la bienvenida, cualquier duda para cualquier situación de trabajo, duda de las tareas, de las materias y de las clases, comenzamos con Derecho del Trabajo. Y bueno, para comenzar, el derecho del trabajo, como en todas las clases anteriores lo hemos hecho, vamos a ingresar de alguna manera con un poco de la historia de esta rama del derecho. Recordemos que todas las materias anteriores pues lo hemos hecho. En todas las materias hay que darnos un espacio de ver de dónde provienen y cuáles son el lugar donde nos vamos a basar para esta materia. En este caso, no es la excepción y vamos a hablar de los antecedentes del derecho laboral. También aquí vamos a llegar a un punto con lo que es la anterior o con la ley de trabajo básica, y vamos a ver los cambios que se hicieron en el año 2019 con la reforma que tuvo. Pero comenzando con los antecedentes del derecho laboral, podemos decir que el derecho laboral nació a consecuencia de las necesidades de regular las relaciones entre el trabajador y el patrón. La finalidad de ser equitativo entre los derechos y obligaciones que tenían de uno con el otro para sostener un equilibrio social. Uno de los orígenes del derecho laboral, pues los enunciamos aquí, que son los acontecimientos históricos
que surgieron y vamos a ver dos vertientes, lo que es a nivel internacional y a nivel nacional. Los que aplican solamente para México o los que nacieron en México y el resto de los antecedentes. En el ámbito internacional podemos destacar como un antecedente fundamental la revolución industrial que se llevó a cabo entre los siglos XVIII y XIX. En esta época recordaremos, como parte de una cultura general, que fue una etapa de transición donde de los talleres se convertían en fábrica, se le dio más auge ya a modelos establecidos, donde también el artesano se convirtió ya en obrero y donde empieza la aplicación de máquinas de creación. Es por estas razones, pues, que también al ser las máquinas nuevas, al ser algo nuevo en aquellas épocas, pues comienzan a existir también más accidentes laborales, ya que salía de las manos humanas a mejor la creación de esas circunstancias. Se comienza también a hacer el trabajo ante producción ya de masas, ya hablamos de cantidades más grandes, y comienza, o no porque antes no lo haya habido, porque recordemos que anterior a esto estaba lo que es la esclavitud. Bueno, la esclavitud, por ende y por obvias razones, todo era una situación de que el patrón o el dueño del esclavo pues ganaba, mandaba y determinaba lo que hiciera el esclavo. Ya para la revolución y todo lo que se hizo, la abolición de la esclavitud y demás, bueno, pues aquí también ya había muchos abusos por parte, en este caso, del patrón hacia el trabajador. Aumentan las jornadas de trabajo, no hay condiciones higiénicas y tampoco hay condiciones de seguridad. Y esto da lugar a la explotación. Consecuencia de esto, bueno, pues los obreros empiezan a manifestarse de manera como en huelgas o como en protestas. Y el legislador se ve obligado o se ve en la necesidad de crear normas protectoras del trabajo y por tanto del trabajador en el ejercicio de su profesión u oficio. Por eso es nuestro primer antecedente en la revolución industrial. Posteriormente a la revolución industrial viene lo que es la Primera Guerra Mundial. En el año de 1919 se crea la Organización Internacional del Trabajo, con sus siglas OIT, y en esta se reconocen los derechos laborales para el beneficio de la clase trabajadora, al declarar que la justicia social es la base para la paz universal. Posterior es la Segunda Guerra Mundial, y en esta, al terminar en 1945, igual como una situación aunada a muchos otros derechos de los humanos, pues se crea la Organización de las Naciones Unidas, que hasta la fecha conocemos como la ONU. Esta dependencia reconoce la necesidad de promover niveles de vida más elevados, trabajo permanente y condiciones de progreso y desarrollo económico y social, hablando exclusivamente del ámbito laboral. Digo, la ONU tuvo otras medidas importantes, pero en el ámbito laboral, pues esta es una de las más importantes a nivel internacional como antecedentes de este derecho. En el ámbito ya exclusivamente nacional, tenemos la Constitución de 1857,
que estableció pues los primeros derechos sobre los trabajadores. De hecho, es una constitución en la que otros países han tomado la base o han apoyado en esta creación por esta constitución. Y uno de los puntos que suscribía esta constitución a favor de los trabajadores, los vemos enumerados en pantalla, es la jornada de trabajo de 8 horas, la protección al trabajo de mujeres y menores, la protección de menores y mujeres en otros ámbitos como pareja de los trabajadores, la retribución justa al trabajo y en esta constitución, se faculta al Congreso de la Unión el legislar en materia laboral. Aquí, bueno, todavía podemos ver a la fecha y precisamente por eso las reformas del 2019 que sigue habiendo lagunas jurídicas en un salario igualitario entre hombres y mujeres, pero bueno, a lo largo de los años se han ido subsanando, se pretende llegar, y ustedes lo ven ahorita con la paridad de género 50-50, inclusive en las cámaras de diputados, de senadores, en las elecciones populares, bueno, forma parte también de una legislación laboral, en darles la oportunidad igualitaria de trabajar del mismo modo, con los mismos salarios y con las mismas prestaciones. Posterior a ello, tenemos la Ley Federal del Trabajo. Esta se crea en 1931. Por eso les comentaba lo importante de la nueva reforma, ya más actual, más a nuestros tiempos, donde ya se incluyen inclusive términos más tecnológicos y términos de, a lo mejor, datos correspondientes. Por ejemplo, lo vamos a ver, hay un artículo que habla de la CURP, anteriormente pues no existía. Entonces estas reformas pues vienen a mejorar la ley del trabajo, que es la última que podemos tener. Esta ley se basa en el artículo 123 constitucional y regula las relaciones entre el capital y el trabajo. Se crean en ese año las autoridades como los inspectores del trabajo, las juntas municipales de conciliación, las juntas centrales de conciliación del trabajo, las comisiones especiales de salarios mínimos y posteriormente en el año de 1970 esta ley del trabajo introduce mayores prestaciones como mejoramiento y protección de los salarios. También otorga ya el uso de habitaciones para los trabajadores. Incluye ya lo que hasta la fecha vemos como las primas de antigüedad, el reparto de utilidades y mejores procesos para regular la impartición de justicias en las juntas de conciliación y arbitraje, que bueno, en la actualidad con la reforma tuvieron otro nombre. Tenemos lo que es las fuentes del derecho laboral y como en todas las otras materias, el hablar de fuentes, pues nos remitimos al lugar de donde brota, donde nace. Una fuente pues es donde nace un agua. En el caso de derecho es donde brota o donde nace la creación de esa rama del derecho o del derecho en general. Es hablar de los orígenes de esta materia. En este caso, la Constitución no expresa establecidamente de dónde nacen la ley o sus reglamentos o los tratados que se refieren a materia laboral. Sin embargo, se toman en consideración sus disposiciones
que regulen casos similares o semejantes y los vemos enumerados. La legislación, que es una fuente en todas las ramas del derecho. La legislación sería la primera y es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es la que ya vimos como también un antecedente. La Ley Federal del Trabajo, los reglamentos que se desprenden de esta ley y los tratados internacionales. Y pues la Constitución es, como lo sabemos, es nuestra Carta Magna, es el ordenamiento normativo superior de cualquier ley y no por excepción de eso de materia de laboral. Y en la Constitución, el artículo 123, que es de donde se basa la Ley Federal del Trabajo, tiene dos apartados. El apartado A, que es donde la Ley Federal del Trabajo se va a basar, y este se rige o tiene como principales puntos la relación entre los obreros, los jornaleros, los empleados domésticos, artesanos y de una manera general todo el contrato de trabajo. Es el fundamento para la ley federal y por ende para sus derivados, y determina la creación de un órgano para regular las controversias en materia de derecho laboral. Por su parte, el apartado B ya no compete en materia laboral, pero rige los poderes de la Unión, el gobierno de la capital de México y los diversos estados de la República. En este apartado es el fundamento de la ley federal, pero para los trabajadores al servicio del Estado y, bueno, todos los servidores públicos. Sin embargo, nuestra ley federal se basa en el apartado A. Nuestra segunda fuente de derecho es la analogía, y esta es el método por el que una norma jurídica se extiende por identidad de razón a casos no comprendidos en ella. A lo que se refiere esta parte de la analogía es que si se presentan casos que no están contemplados en una disposición específica de la ley, pero que son semejantes a los casos previstos en la misma, se pueden aplicar como un ejemplo de los resultados que éstas aportan. Los principios generales del derecho, bueno, esto también es una fuente general de todas las ramas del derecho, y recordemos que estos principios se refieren a ideas y verdades jurídicas que sirven como orientación a un sistema legal que han prevalecido a través del tiempo y genera la norma jurídica. Un ejemplo de estos principios en materia laboral es el nacimiento de la justicia social que debería tener cada trabajador. Esta fue un antecedente para generar el artículo 123 de la Constitución. Otra de las fuentes de derecho son la jurisprudencia, y esta es la interpretación de las leyes que emite el Poder Judicial de la Federación. Esta parte de la jurisprudencia es lo que les comentaba del webinar. Ahí nos van a hablar de la jurisprudencia, su división y su consulta. Nosotros recordemos que en la jurisprudencia tenemos a nuestro alcance lo que es una plataforma llamada IUS, y en esa plataforma podemos descargar las jurisprudencias y nos viene los que ya tengan oportunidad de hacerlo, ya estén dentro del litigio y la utilicen, pues ya saben que aparecen tesis aisladas, todas las tesis, nos da la oportunidad de buscar similar al caso que estemos llevando. Y bueno, esperemos que tengan oportunidad de que entremos todos a este webinar, y pues aquí lo vamos viendo como una fuente del derecho laboral. Otra fuente pues es la costumbre, y esta es la práctica reiterada de ciertos actos
como cuando un patrón obsequia tradicionalmente a las trabajadoras o trabajadores una gratificación por alguna situación. En este caso podríamos poner, por ejemplo, una gratificación por el 10 de mayo a las mujeres y va quedando plasmado en un contrato colectivo o que no van a trabajar algún día por X o Y circunstancias, se va haciendo una situación reiterada y por lo tanto esa costumbre se crea de una manera prácticamente obligatoria. La costumbre también la hemos visto en todas las materias y es una fuente del derecho en general. La costumbre se va haciendo ley, dirían coloquialmente, pero forma parte de poder regular las actividades de las personas. Y una fuente que también nos marca como fuente del derecho laboral es la equidad, y a esta se refiere a la aplicación de la justicia a un caso concreto, garantizando los derechos mínimos a los trabajadores, y esto quiere decir que el patrón no podrá argumentar en ningún caso que el trabajador aceptó de manera voluntaria una percepción inferior al salario mínimo sin causa alguna. La equidad pues intenta darnos un equilibrio entre la fuerza laboral y el poder económico del patrón. La equidad la vemos basada en el artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo. Ahora bien, una vez conociendo sus antecedentes de manera muy general y sus fuentes del derecho del trabajo, vamos a obtener una definición de derecho laboral o derecho del trabajo. Y aquí les puse unos ejemplos. El maestro de la Cueva lo define como el derecho del trabajo en una aceptación más amplia. Se entiende como una cogerie de normas que a cambio del trabajo humano intentan realizar el derecho del hombre a una existencia que sea digna de persona humana. Ok, ahorita les vuelvo a comentar lo de los del webinar, que me están llegando un mensaje de ustedes. Con todo gusto, Agustín, antes de que termine la clase, les comento. Muchas gracias. El conjunto de principios, nos los dice Trueba Urbina, una segunda definición del concepto de derecho laboral, que es el conjunto de principios, normas e instituciones que protegen, dignifican y tienden a reivindicar a todos los que viven de sus esfuerzos materiales e intelectuales para la realización de su destino histórico, socializar la vida humana. Tenemos una definición más, que es la que nos dice el maestro Alfredo Sánchez Alvarado, que es: el derecho del trabajo es el conjunto de principios y normas que regulan en sus aspectos individual y colectivo las relaciones entre trabajadores y patrones, entre trabajadores entre sí y entre patrones entre sí, mediante la intervención del Estado, con el objeto de tutelar a todo aquel que preste un servicio subordinado y permitirle vivir en condiciones dignas que como ser humano le corresponden para que puedan alcanzar su destino. Esta definición abarca todo, pero es demasiado extensa y no podemos tener una definición tan extensa. La que más... otro autor es Néstor de Buen Lozano, y él nos dice que el derecho del trabajo es un conjunto de normas relativas a las relaciones que directa o indirectamente
derivan de la prestación libre, subordinada y remunerada de servicios personales y cuya función es producir el equilibrio de los factores en juego mediante la realización de la justicia social. Y una de las definiciones que más se adecua, según mi criterio, a la definición de derecho laboral es la siguiente. El derecho del trabajo es el conjunto de normas jurídicas. Siempre esta parte, desde que tuvimos la clase de introducción al estudio del derecho, yo les comentaba que para una definición tenemos que establecer la parte de un conjunto de normas jurídicas que aplica las 4 características del derecho y sigue diciendo que regula las relaciones obrero-patronal, individual y colectivo, que tienen por objeto conseguir el equilibrio y la justicia social en las relaciones de trabajo. Sin embargo, bueno, el objetivo fundamental de la definición que pudiéramos utilizar, pues siempre ha sido el regular las relaciones entre el patrón y el trabajador. ¿Cómo? Pues siendo de una manera equitativa y de una manera igualitaria y de una manera protectora hacia la parte vulnerable. Y eso nos arroja llevarnos a esta parte del derecho laboral, que es una rama del derecho social. Recordemos, cuando iniciamos a los estudiosos del derecho, que el derecho laboral es que tenemos 3 clases de derecho. Es el derecho privado, el derecho público y el derecho social. El derecho privado, recordemos que regula las relaciones entre particulares y en ejemplo de ellos tenemos al derecho civil, derecho mercantil, derecho corporativo, todo lo que sea entre particulares. Tenemos también a el derecho público y como un ejemplo, este es el derecho público el que regula las relaciones entre un ente de gobierno y un particular. Y tenemos también lo que es el derecho social. El derecho social, que es el que menos materias abarca y en el que entra la parte del derecho laboral, es el que va a regular las relaciones con las entes más vulnerables. Un par de ejemplos del derecho social es el derecho laboral y el derecho agrario, y precisamente pues es el que estamos trabajando en este momento. El derecho social del trabajo, materializada en un concepto, entraña los elementos de relación del trabajo, el esfuerzo humano, aplicado a la producción de la riqueza, además de que el trabajo supone una actividad humana social. El trabajo tiende a la producción de riqueza, pero esta debe de ser social, es decir, que debe de beneficiar a la clase más desprotegida, que es la clase trabajadora. Por eso se enfoca precisamente en la rama del derecho social. Y para la definición de los elementos, tenemos los siguientes elementos. El primero, el inciso A, es el trabajo objeto del derecho laboral constituye un derecho y un deber social. ¿Qué es lo que acabamos de ver? Protege a la población más vulnerable, que en este caso son y somos todos los trabajadores. También no quiere decir, por ello, que no le
trabajo o no le dé protección al patrón, pero sí protege más la parte vulnerable. En el inciso B podemos ver en el hombre como sujeto de derecho laboral importa fundamentalmente la vida, la salud, la libertad y la dignidad y que alcance un nivel económico decoroso para él y su familia. En teoría, por eso este inciso se refiere a lo que la ley nos establece, que el salario mínimo debe de ser suficiente para proveernos de casa, vestido, alimentos, estudios, para el caso de las personas, de los hijos, y de una situación a la que nos permite una distracción. Obviamente, esta es una situación que pretende la ley y que, digo, en los últimos años ha incrementado un poco la cantidad del salario mínimo, pero si nos vamos a un ámbito realista, pues está muy desfasado de que con un salario mínimo se cubran todas las necesidades. Por ello, bueno, las autoridades competentes pues han intentado incrementar, y digo, si ustedes nos remitimos un poco más, pues sí se ha incrementado más el salario mínimo a como estaba hace unos años. Y la ley siempre ha dicho que tiene que proteger esa parte, o que tiene que cubrir todas esas necesidades de los trabajadores. El inciso C se refiere a la relación obrero-patronal, es la necesidad recíproca de los actores del derecho del trabajo, el trabajador y el patrón, el primero dueño de su fuerza de trabajo y el segundo dueño de los medios de producción. Sin el primero no existiría el segundo y viceversa. Por eso debe de haber también una equidad y una protección para ambas partes, y lo vamos a ver cuando lleguemos al término de contratos en materia laboral. Después tenemos las normas laborales son protectoras de los trabajadores, salvo las relaciones colectivas, que también se refiere a los contratos. Inciso E, el derecho del trabajo como disciplina jurídica está integrada fundamentalmente, pero no exclusivamente, por normas de carácter social. Inciso F, el derecho del trabajo es un derecho autónomo, especial y normal. El que sigue es inciso G. Las normas que integran el derecho laboral tienen respecto de los trabajadores un carácter irrenunciable e imperativo. Digo, es una de las características de las normas, no son renunciables ni transferibles. Siguiente, las normas del derecho laboral integran en lo general un conjunto de beneficios mínimos y responsabilidades máximas a los trabajadores en cuanto a su participación en las utilidades de la empresa y en el derecho de obtener casas habitación. Aquí es importante que las empresas privadas, pues por eso se generan las utilidades. A nivel gobierno no hay utilidades, pero se supone que se equipara a lo que es la parte de el aguinaldo. Aunque en las empresas privadas también tienen aguinaldo, pues ellos tienen la percepción de las utilidades, que es el esfuerzo que van generando como trabajadores. Y en muchas empresas en la actualidad, pues sí, dan una cantidad productiva para sus trabajadores. De alguna manera, eso les ayuda un poco, o nos ayuda un poco en la parte trabajadora. El inciso I, que es el derecho laboral, consagra determinadas garantías a la clase patronal, como son el derecho de integrar sindicatos, asociaciones profesionales, etc., el derecho del paro y fundamentalmente el derecho a que el capital tenga interés razonable y que las utilidades que reporte puedan reinvertirse o dividirse entre los dueños del capital.
En el caso actual del derecho laboral mexicano, ¿impacta el desarrollo económico del país? Pues sí, nosotros sí impacta y lo vemos ahorita con la pandemia, el hecho de que muchas empresas hayan cerrado, pues sí afecta la economía general del país, porque deja de haber fluidez de economía. Por lo tanto, si nos fuéramos un poco más a historia, la mano invisible de Adam Smith no estaría trabajando, porque pues al no haber un empleo, esa persona que no tiene dinero consume menos, el consumista o el vendedor en este caso compra menos producción. Obviamente la empresa al producir menos pues necesita menos personas y se vuelve un círculo. Por eso afecta la economía general de un país. Y tenemos lo que son también los principios generales laborales. Aquí los tribunales y las leyes laborales están supeditadas a principios que determinan la protección de los derechos laborales de los trabajadores y patrones. Aquí estos principios vemos son 6, los cuales se encuentran consagrados como garantías individuales y sociales en nuestra Constitución y son los que ven en pantalla: el trabajo como derecho y deber, la libertad en el empleo, la igualdad, estabilidad en el empleo, aplicación de la norma más favorable para el trabajador y suplencia de la queja. El primero, el trabajo como derecho y saber, es un principio que está señalado en el artículo 123 constitucional, donde toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Y este también a su vez se ve reflejado en el tercero de la Ley Federal del Trabajo, en el cual el trabajo es un derecho y un deber social. La B, la libertad en el empleo, es una garantía individual y esta la vemos establecida en el artículo 5 constitucional, que ampara, donde se señala que a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode siendo lícitos. Y el ejercicio de esta libertad solo podrá vedarse por determinación judicial cuando se ataquen los derechos de un tercero o por resolución gubernativa dictada en los términos que marque la ley. Cuando se ofendan los derechos de la sociedad, cuando el beneficio sea mayor para una sociedad en general que para un individuo. La libertad en el empleo precisamente habla de que a ninguna persona se le puede privar del desempeñar cualquier trabajo siempre y cuando a derecho, a las costumbres y a la buena moral. Y bueno, en general este inciso lo vemos también reflejado en las demás ramas del derecho, como es el derecho civil, el derecho penal, el derecho mercantil, nada que sea una situación ilícita, lo que nos permite la libertad de tomar elecciones en materia de derecho. La igualdad, por su parte, es un principio también y se encuentra regulado de igual forma en el artículo 123, de la Constitución Política, y este consigna que para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta el sexo ni la nacionalidad, que es lo que comentábamos hace un ratito. Sin embargo, bueno, a la fecha todavía se ven lugares donde no es igualitario ni equitativo el salario entre hombres y mujeres. Ya podemos demandar por eso y demás, pero sí ha costado mucho trabajo a la gente que ha luchado por esta igualdad. Sí, está establecida en nuestra legislación.
Este mismo de igualdad habla de la no discriminación por sexo, raza, género, edad, clase social, religión, etc. Aquí también es un principio del derecho en general, donde recordamos que todos los individuos son iguales ante las leyes de la República Mexicana. Y pues este también es un principio general que aplica para la materia laboral. Otro principio es la estabilidad en el empleo. Y aquí se protege a los trabajadores en su empleo con la finalidad de que tengan permanencia en su fuente laboral, intentándole dar con esto un seguro al trabajador de tener un empleo de manera permanente y que no estén en la situación de estar quedándose sin trabajo, como un seguro de no estar desempleado. Si nos vamos a la vida real, también vemos que las empresas tienden a dar un contrato por 3 meses, obviamente con sus beneficios, pero también pues con sus consecuencias de que no se van generando ciertos derechos. El siguiente inciso es la aplicación de la norma más favorable para el trabajador. Y en este caso existen varias normas jurídicas, por ejemplo, los trabajadores al servicio del Estado o municipios, que es lo que les comentaba hace un ratito, que estos son amparados por el apartado B del 123 constitucional. Y aquí se desprende diversas leyes que son aplicativas a cada caso concreto, con la finalidad, pues, de darle la más favorable a cada trabajador. Y la suplencia de la queja, que los conflictos laborales que se encuentran bajo la supervisión de un juez, y si el trabajador en este proceso comete algún error, en su caso la autoridad lo debe subsanar, similar un poquito a la parte de derecho de amparo. Vamos a ver de alguna manera muy general lo que es el concepto de relaciones individuales de trabajo. El artículo 20 de la Ley Federal de Trabajo señala que se entiende por relación de trabajo cualquiera que sea el acto que le dé origen a la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago de su salario. Todo lo que llevemos a cabo en materia laboral, siempre y cuando percibamos un salario, quiere decir que tenemos derechos como trabajadores y el patrón las obligaciones con nosotros de darnos esos servicios que nos marca la ley. Aquí también entraba la situación de las personas que trabajan en casas. Las personas que trabajan en casas no tienen una protección social como tal. Sin embargo, pues la ley contempla que cualquier situación entre un obrero y un patrón, o entre un trabajador y un patrón, llámese del esfuerzo y del trabajo que se trate, como un servicio, como un trabajo o como un oficio, tienen que estar regulados y llevarse a cabo mediante la ley del trabajo. Vamos a desglosar precisamente esa parte que es la relación laboral, la subordinación y el trabajo. El artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo dice que trabajador es la persona física que presta a otra persona física o moral un trabajo personal subordinado. Todo el trabajador es esa persona física.
no habla de si trabajas en una empresa, estás protegido por esa ley, y si no trabajas, y si trabajas en una casa, entonces no estás protegido por esa ley. Habla de general de un trabajador, y por eso podemos decirle a cualquier persona que puede demandar y puede ser hacedor de esos derechos que la ley le establece. Entendamos por trabajo toda la actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de preparación técnica requerido por cada profesión u oficio. Posteriormente vamos a ver el tema del concepto de patrón. Este se establece en el artículo 10 del mismo ordenamiento jurídico, que es la Ley Federal del Trabajo, y dice que es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores de esta figura jurídica. Se desprenden los intermediarios y los representantes del patrón. Por lo tanto, el patrón es toda la persona que paga por un servicio prestado. Y vuelvo a reiterar, puede ser un patrón desde una empresa, desde un comercio, desde una casa en la que la persona, hombre o mujer, trabajan para hacer la limpieza de ese hogar. Después tenemos lo que son los intermediarios del patrón, y estos se establecen en su artículo 12. Estos artículos que estamos viendo ahorita no sufrieron reformas, no sufrieron cambios con la reforma del año 2019. Esos artículos siguen intactos. En este caso, el artículo 12 de la ley multicitada dice que un intermediario del patrón es la persona que contrata o interviene en la contratación de otra u otras para que presten servicios a un patrón. Bueno, aquí lo podemos ver simplemente en las nuevas empresas. Ya una empresa de nombre regular contrata a otra empresa pequeña como un intermediario para que ya no sea directamente el contrato con ellas. Y tenemos también lo que es, bueno, en este caso esas empresas se dedican a hacer el proceso de selección y se lo mandan a la empresa, pero existe por medio de un intermediario. Y tenemos lo que es el representante del patrón, y dice en su pantalla, artículo 11 del mismo ordenamiento legal, son los directores, administradores, gerentes y demás personas que ejerzan funciones de dirección o administración en la empresa o establecimiento, serán considerados representantes del patrón, y en tal concepto lo obligan en sus relaciones con los trabajadores. Aquí el trabajador está obligado a cumplir las órdenes de las personas que realicen funciones de administración o dirección en las empresas y que estén supeditadas a ellas. Después tenemos lo que es el contrato individual del trabajo. Este lo vamos a ver reflejado en el artículo 20 de la Ley del Trabajo. Y dice que el derecho el contrato individual del trabajo, cualquiera que sea su forma y denominación, es aquel que por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado mediante el pago de un salario. Anteriormente, pues no teníamos, o dicho a la fecha, muchas veces no nos obligan o no se obligan a las partes a firmar un contrato. Sin embargo, pues esto va a llevar a cabo una serie de derechos y obligaciones. El derecho como producto social de ese contrato individual se desarrolla precisamente en los medios humanos más numerosos de intenso dinamismo, siendo así los individuos actores reales en la vida del derecho.
bien para crear las normas, para acatarlas o para contribuir a su transformación o al nacimiento de otras nuevas, según lo van reclamando las exigencias de la misma. En este sentido, podemos ver a este concepto y objeto del derecho individual del trabajo por derecho individual del trabajo, al conjunto de normas que regulan la relación individual de trabajo entre un sujeto llamado trabajador y otro denominado patrón. En un sentido histórico se habla entre el dueño de la fuerza del trabajo y el dueño de los medios de producción. Con eso vamos a ver lo que es un derecho colectivo del trabajo y posteriormente también lo que es un contrato colectivo de trabajo. El derecho colectivo del trabajo es el derecho colectivo, también llamado derecho sindical. Las reformas del año 2019 están basadas mucho en esta parte de los sindicatos y sigue diciendo, surge por la incipiente necesidad de protección de las masas proletarias que históricamente se han encontrado en desigualdad con el dueño de los medios de producción. El derecho colectivo de trabajo es un derecho que concierne a los grupos sociales, está inspirado en la idea social comunitaria que reconoce el derecho a la exigencia de grupos sociales y es en consecuencia de un principio existencial de garantías de derechos de obreros. Precisamente por eso, si nosotros nos remitimos a los antecedentes, podemos ver que los antecedentes están basados en estas manifestaciones de solicitud de igualdad. Termino con este subtema la clase y es el derecho de la seguridad social. El derecho de la seguridad social se entiende el conjunto de normas que regulan el derecho a la salud, asistencia médica, protección de los medios de subsistencia y servicios necesarios para el desarrollo de las capacidades de los trabajadores entre estos y los organismos de seguridad social. Y bueno, hasta aquí vamos a terminar la clase. De las preguntas que tenían sobre dónde vamos a tomar el webinar. Bueno, dudas de la clase, alguien que tenga alguna duda. De no haber dudas de la clase, el webinar que les estaba yo comentando se va a tomar en la página, si ustedes abren, googlean la parte que dice Suprema Corte de Justicia de la Nación, hay un apartado que dice webinar, se llama la jurisprudencia, su difusión y consulta, y ahí se pueden inscribir. Mandan un correo, viene un correo en la parte de abajo, si pueden anotar, es cursosjurisprudencia@scjn, que son las iniciales de Suprema Corte de Justicia de la Nación.gov.mx. Mandan un correo y de manera inmediata les contestan y les asignan una fecha, ya sea, yo creo que para mañana ya no debe de haber, pero sería el 21, el 23 o el 30 de septiembre. Y ya si ustedes quieren cambiar la fecha, el sistema les da la opción de cambiar la fecha para que ustedes puedan ingresar a el webinar. Y estas sesiones son, nada más es una, bueno, el día que elijan, de las 5 a las 7:30 de la noche. Y se expedirá una constancia de participación por parte de la Suprema Corte de Justicia. Y pues de no haber más intervenciones por ustedes, chicos, aquí terminaríamos la clase del día de hoy. Disculpe, licenciada, ¿podría repetir el correo? No lo alcancé a anotar, por favor. Y por supuesto, es cursos jurisprudencia todo junto, Ajá. @
sccjn.gov.mx. Sí, muchas gracias. Sí. Si tienen alguna duda, con todo gusto quedo a sus órdenes y estamos viéndonos la próxima semana, chicos. Lick, perdón, una Sí. pregunta. Sí, profe, dígame, a sus órdenes. ¿Dónde me dijo que colocó lo del webinar? Es que ahorita lo busqué, pero no lo encontré. En las clases de Derecho Constitucional y Derecho de Amparo, porque aplica para esas materias. ¿En qué apartado? La parte de tareas. ¿En la parte de tareas? Y es la tarea número 7. Constitucional y amparo. Así es. Ah, ok, para ahorita colocárselos ahí también en plataforma. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Ok, no, gracias a usted, Lick. Muchas gracias. Y hasta luego. Buena tarde. Gracias, buenas tardes. Chicos,